Listo. Entonces, vamos a nuestra clase en vivo. Vamos a solucionar un par de duditas que ustedes tienen sobre este tema, algunas que por ahí me comentaron a través del correo electrónico. Resulta que cuando nosotros hablamos de redacción, hablamos sobre la necesidad de planear nuestro texto, planear, escribir y pulir el texto. Es decir, que el 80% de mi tiempo se lo voy a dedicar a la planeación realmente o a escribir. Resulta que cuando uno planea y ese proceso como tal, que es el 100% total, el 80% de mi tiempo yo se lo voy a dedicar a escribir, a la escritura en sí, porque yo ya planeé, ¿cierto? Y en la planeación me voy a tomar únicamente el 10% de mi tiempo y algo que quiero que no olvidemos es la revisión final. Resulta que cuando yo empiezo a redactar y yo ya tengo las ideas que quiero desarrollar y me están preguntando ahí a ustedes por los complementos y por la organización de las estructuras, es una pregunta bien importante. ¿Por qué? Porque nosotros construimos un texto cualquiera, está construido por párrafos y esos párrafos están conformados por oraciones, ¿verdad? Oraciones que están unidas o por un punto, por una coma, por un punto y coma. Es decir, yo puedo tener oraciones unidas entre sí por diferentes signos de puntuación. Vale. Pero lo más importante es que yo empiece a aprender a construir oraciones lógicas. ¿Qué es eso de una oración lógica? Una oración lógica es esa que está construida en un orden. Primero el sujeto, les voy a mostrar. Primero el sujeto, después el verbo y después un complemento directo, ¿cierto? Ese es el orden lógico de la oración. Pero ¿de dónde partimos? Del verbo. Siempre vamos a partir del verbo principal de mi oración. Lo más importante es el verbo, porque si yo no tengo un verbo, yo no tengo oración. Ahora, desde niños aprendimos los verbos en infinitivo, ¿cierto? Como trabajar, atender, conjugar, modificar, gestionar, etcétera. Pero ese verbo como tal, por sí solo, no se puede conjugar. Es un verbo que está terminado en anerir, que lo llamamos infinitivo, y no permite una conjugación. Como tampoco los verbos que terminan en oído, participio, o los gerundios, que son los ando-endo. Ninguna de estas tres formas verbales permite que el verbo se conjugue, ¿cierto? Y el verbo principal es el que yo puedo conjugar. ¿Eh? Es decir, si yo tengo una oración, y esta es la clave para los signos de puntuación, y por eso quiero dejarlo muy, muy claro, porque no es sencillo, ¿sí? Es de práctica. Si yo tengo una oración como esta, donde dice, el texto leído tiene errores, el verbo principal es tiene, porque tiene yo lo puedo conjugar. Yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, ustedes tienen y ellos tienen. Leído se convirtió en otra parte de la oración porque no lo puedo conjugar. Yo leído, tú leído, he leído, ahí no lo puedo conjugar. Pero ¿por qué es importante este verbo? A partir de ese verbo conjugado, yo le voy a empezar a preguntar a ese verbo, ¿quién realiza la acción del verbo? Es decir, identifico quién es el sujeto de mi oración. ¿Quién tiene errores? Lo que me arroje al hacer esa pregunta corresponde al sujeto de mi oración, que lo voy a resaltar en color azul. Es decir, el texto leído se convierte en el sujeto de mi oración. ¿Quién tiene errores? El texto leído. No solamente el texto, es completo, el texto leído. Ahora, ¿qué se dice del texto leído o qué tiene? Esa respuesta me está dando el complemento directo de mi oración, que lo voy a resaltar en color verde, ¿cierto? Y entonces aquí es donde yo digo, tengo una oración que cumple con esa estructura, sujeto, verbo, complemento directo, es decir, que yo tengo una oración que cumple con lo que llamamos el orden lógico gramatical, que fue lo que Bien, la mayoría por ahí vio. Señor, resulta que no solamente necesitamos tener claro que es verbo principal aquel que está conjugado. Resulta que hay unas palabras que le quitan la función a un verbo principal.
Y esas palabras, ¿cuáles son? Son estas 8 que tienen ustedes aquí en pantalla, que es muy importante aprendérnoslas. El qué, el quién, el cómo, el dónde, el cuándo, el cuál, el sí y el mientras. Quitan la función a un verbo y no lo dejan ser el verbo principal, ¿vale? Y automáticamente, me estaban preguntando ahora, ese pedacito se convierte en un complemento circunstancial extenso. ¿Por qué? Porque tiene una de estas formas engañosas del verbo o porque tiene una forma verbal dentro del complemento circunstancial. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Qué pasa con esto? Entonces, veamos. Tengo el que es una forma engañosa del verbo. Y dice, el análisis que elaboramos lo demuestra. Aquí yo tengo dos posibles verbos. Tengo, por un lado, elaboramos, que está conjugado, nosotros elaboramos, y por otro lado, a demuestra. Yo demuestro, tú demuestras, él demuestra. Ojo aquí que el verbo no lo puedo cambiar. Es tal cual como está escrito, tal cual como lo estemos viendo. Yo no puedo decir, pero es que este verbo es de demostrar o del verbo elaborar. No, tal cual como ustedes lo estén viendo ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Este que tenemos acá, perdón, saco mi puntero. Este que yo tengo acá me bloquea a elaboramos, es decir, le quita la función de verbo principal. Engaña al verbo principal, lo bloquea, lo engaña, lo anula, como ustedes lo quieran llamar. Es decir, que aquí lo más importante es que lo demuestra. Demuestra es mi verbo principal. ¿Sí? Veamos otra, el quién. Quien se esfuerza triunfa y pasa exactamente lo mismo, donde quien bloquea esfuerza y triunfa en mi verbo principal, no importa que tenga este C en medio de las dos palabras, en medio de quién y en medio de esfuerza. Ya, el verbo principal es triunfa. Y así nos pasa con todas estas palabras, que es lo que ustedes tenían ahí en los talleres, en los ejercicios, en el video. Si se tiene en cuenta la inflación de ese periodo, hubo una variación real negativa. Tengo ese sí que tenemos aquí, me está bloqueando a tiene. Es decir, que mi verbo principal es hubo. Perdón que aquí está descuadrado. Es hubo, ¿verdad? Este es mi verbo principal. Resulta que este sí, todo esto que yo tengo acá en la primera parte hasta periodo, es un complemento circunstancial extenso, que ya lo voy a ir a mirar. Eso se llama extenso no por la cantidad de palabras, sino porque tengo una de estas 8 palabritas ahí o porque tengo un verbo terminado en infinitivo o en un verbo participio o un verbo en gerundio. ¿Sí? Esas son las formas, digamos, del verbo. ¿Para qué me sirve esto? Para yo aprender a identificar cada parte de la oración y terminar organizando mis oraciones en una forma fácil de leer, en una forma sencilla. Sujeto, verbo, complemento directo. Ustedes dirán, pero es que uno a veces puede construir las oraciones al revés. Es decir, si yo digo, el gerente informó el nuevo horario, está en orden lógico gramatical y alguien me dirá por ahí o estará pensando, yo puedo decir, el nuevo horario fue informado por el gerente. Sí, claro, pero no es una construcción lógica en orden y no es muy recomendada para una redacción técnica, que es la que solemos hacer en nuestro trabajo o en el banco, ¿no? Entonces, esto es nuestra construcción de las oraciones. ¿Alguna pregunta con esto, señores? No, señora, ya más claro. Perfecto, muy bien. ¿Por qué me interesa mucho que esto quede súper claro para todos? Es porque a partir de aquí y de ese poder identificar las oraciones, dónde está el sujeto, dónde está el verbo, dónde está el complemento. Miren que yo puedo decir, por ejemplo, trabajar el fin de semana podría ser una, no, a ver, espérame, vamos a inventarnos una oración con el verbo trabajar con entusiasmo
y pasión, yo tengo que escribir porque cuando no escribo no funciona. Trabajar con entusiasmo y pasión es una de las características fundamentales del equipo de recursos humanos. Uno decía, uy, qué oración tan larga. ¿Y aquí cómo funciona? El es ese verbo principal, que es el ser o estar. Y a partir del verbo yo empiezo a identificar. Una vez nosotros logramos identificar todas las partes de la oración, ahí es cuando yo empiezo a aplicar esas fórmulas que tenemos de los signos de puntuación que también los alcanzamos a ver la vez pasada. Y vemos nuestros 8 usos de la coma, donde el primer uso nos hablaba de un complemento circunstancial sujeto. Cuando yo digo, por ejemplo, hoy, coma, el senador perdió la vida. O, sí, hoy, coma, el senador perdió la vida. ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos nuestro complemento circunstancial que es hoy y luego tenemos el sujeto que es el senador y lo separamos con una coma, fórmula número 1 de la coma. La fórmula número 2 era la que me preguntaban del complemento circunstancial extenso, ¿cierto? Si trabajamos con amor, coma, tendremos más posibilidades de, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces tengo un sí, que es una de las 8 formas engañosas. Cuando yo termino toda esa idea, todo ese complemento, voy a poner la coma, con sujeto o sin sujeto. ¿Sí? Y así sucesivamente las 8 fórmulas de la coma que nosotros vimos. Ahora, resulta que estamos trabajando algunos errores frecuentes que debemos tener muy pendientes para poderlos eliminar. Resulta que hay unos errores más sencillos que otros, hay unos muy simples como eliminar este tipo de párrafos extensos. Aquí simplemente la recomendación es que vamos a empezar a construir párrafos mucho más cortos, de máximo 6 líneas, y simplemente es como una alegría en el texto, como mejor diagramado, provoca a la persona leerlo cuando tengo párrafos mucho más cortos, máximo 6 líneas, que tener esto. Es simplemente algo visual. Hay otro de los errores comunes con los que nos encontramos que se le conoce como la verborrea. ¿Y nosotros qué buscamos? Utilizar ese verbo preciso, ese verbo directo que me permita eliminar o suprimir palabras que me sobran. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Si yo, por ejemplo, tengo una oración como estas, como se puede apreciar en los años anteriores, las ventas presentaron un incremento del 33%. Aprovecho aquí para mencionar lo siguiente. Todo esto, sacar mi puntero, todo esto que yo tengo acá, como se puede apreciar en los años anteriores, es un complemento circunstancial extenso. ¿Por qué? Porque yo tengo este como que me bloquea a este verbo puede apreciar. ¿Sí? Por eso es que pongo la coma acá. Fórmula número 2. Las ventas es el sujeto de la oración. El verbo es presentaron, solamente presentaron. ¿Qué presentaron? Un incremento del 33%. Ojo que un error que también se comete es quitar este espacio, ¿no? Entre el número y el símbolo de porcentaje, debemos dejar un espacio, siempre. Entonces, ¿a dónde vamos con el error de la verborrea? En vez de decir cómo se puede apreciar, yo lo digo de una manera más directa y digo cómo se aprecia en los años anteriores las ventas. En vez de decir presentaron un incremento, digo incrementaron un 33%. Otro error que se comete. Si yo digo un 33%, lo que quiere decir aquí es que es aproximadamente 33%. Entonces, si ustedes utilizan un 33%, no pongan aproximadamente. Un 33% aproximadamente es redundante, es una redundancia, lo que llamamos nosotros. Es decir, que este artículo indeterminado me está diciendo que no es una cifra exacta. ¿Sí? ¿Preguntas? Eso es verborrea.
Ahora, otro ejemplo. Dice, según la comunicación realizada por usted el día 12 de marzo, nos permitimos informarle que se encuentra el día en sus pagos. Esto es eh, aprovecho para mencionar a quienes de repente en el texto virtual que les corregí, algunos me utilizaban el nos permitimos, esta construcción nos permitimos. El nos permitimos es una frase de cajón, es como si yo me estuviera pidiendo permiso para informar algo o para que nos estuviéramos pidiendo permiso, digamos cuando hablamos en nombre del banco. Pedimos, nos permitimos o me permito, entonces eso es innecesario. Si es innecesario, significa que yo puedo hablar, informamos que, etcétera, etcétera. ¿Mm? Ahora, si yo digo el día 12 de marzo es un día, por ende sobra esta palabra día, ¿sí? Como también sobra cuando se utiliza o anteponemos la palabra mes al mes. En el mes de agosto tendremos tal cosa. Tendremos el lanzamiento en el mes de diciembre. No, en diciembre tendremos el lanzamiento. ¿Sí? Entonces aquí hay varias palabritas que nos sobran y esto hace que escribamos de una manera pues más directa, más sencilla, más simple, más fácil para el lector. Ahora, que por qué elimino el encuentra acá. Lo estoy cambiando por el está. Si yo puedo utilizar una palabra más corta, mucho mejor. Eso es sencillez. Vamos a empezar a eliminar ese tecnicismo que tenemos a la hora de escribir. Menos es más, ¿no? A veces pensamos que poner palabras rebuscadas, muy técnicas o utilizar muchas más palabras sin necesidad va a ser más bonito y va a quedar mejor. No, no se necesita. Vamos a escribir de una manera directa. Ahora, ¿cuándo escribimos en mayúsculas, señores? En mayúscula escribimos los nombres propios de tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas. Entonces, si tenemos, no recuerdo los nombres exactos por ahí de los que utilizaron en sus textos, pero si tenemos, voy a inventar nombres. Si digo, hay una compañía que se llama Agencia Cultural. Si así se llama, la A va en mayúscula y la C de cultural también va en mayúscula, porque es el nombre propio de esa entidad. Agencia Cultural, Banco de la República. Cuando yo escribo Banco de la República, la preposición de y el artículo la no se escriben en mayúscula, solo el banco y la R de República. Entonces, escribimos los nombres propios al comenzar un párrafo, escribimos en mayúscula después de un punto seguido, claro, y después de un punto aparte. Y también los nombres comunes que reemplazan uno propio. Es decir, si yo estoy hablando en un documento del Banco de la República y en un segundo o tercer párrafo voy a decir el banco, no voy a escribir otra vez el Banco de la República todo el tiempo. Puedo reemplazar Banco de la República por la palabra banco. Por lo tanto, la B de banco la pongo en mayúscula. O podría decir la entidad y la E la pongo en mayúscula, porque me está reemplazando al nombre propio, es decir, al Banco de la República. ¿Mm? Bueno, atributos divinos, pero pues lamentablemente no le mandamos cartas ni a Dios, ni a Buda, ni a Jehová en el banco, etcétera, simplemente por cultura general. ¿Cuándo escribimos en minúscula? Escribimos en minúscula los días de la semana, escribimos en minúscula los meses, claro que sí. Los gentilicios, bogotanos, bumangueses, tunjanos, etcétera. Los tratamientos, señor, señora, doctor, doctora. A algunos de ustedes, y lo voy a escribir aquí en el chat, les puse algunos comentarios en cuanto a los tratamientos, ¿cierto? En los documentos. Si yo escribo, voy a escribir en el chat para que lo miren. Reciba un cordial saludo. Reciba un cordial saludo, señor Pérez. 2 puntos. Ay, perdón,
no el reciba porque aquí ya empecé la carta. El saludo sería cortico y solo cordial saludo. Cordial saludo, señor Pérez, 2 puntos. ¿Cómo lo escribimos? Cordial saludo, coma. Esa es la coma vocativa, la coma que utilizamos para el saludo. Y ese tratamiento de señor va en minúscula. A los hombres, según la norma del ICONTEC, que es el GTC, la norma, la guía técnica GTC 185, nos dirigimos a los hombres por el apellido y a las mujeres por el nombre. Por eso pongo señor Pérez. Pero si fuera la señora, yo diría, y lo voy a hacer un saludo muy informal, digámoslo así. Hola, señora Claudia, 2 puntos. A las mujeres por el nombre. El saludo siempre va a finalizar con los 2 puntos, ¿no? No finaliza ni con una coma ni con un punto y coma, sino los 2 puntos para terminar. Eso en cuanto a estos tratamientos. Los cargos se escriben en minúscula, como el presidente Petro, el gerente general. Si yo estoy comenzando el párrafo, por supuesto que diría gerente, la G mayúscula, pero la segunda iría en minúscula. General, la segunda palabra iría en minúscula en cuanto a los cargos. ¿Preguntas? No, señora. ¿Yo clarito? Bueno, si alguien tiene alguna inquietud, me la puede contestar me la puede preguntar por el chat o puede levantar la manito si le parece. Bueno, otro, otro de los errores comunes que están en los videos y sé que a veces nos cuesta o que no ha quedado lo suficiente claramente para algunos, y es que estamos cometiendo y continuamos cometiendo errores al utilizar el gerundio. El gerundio es esa terminación, perdón, contesto a Juan Sebastián, ¿cuándo se escribe DR o DR es correcto? No, Sebastián. No utilizamos abreviaturas y muchas gracias por preguntármelo. No escribimos abreviaturas. La respuesta es nunca. ¿Cuándo se escribe? Nunca escribimos DR ni DRA. Siempre escribimos la palabra completa. Doctor y doctora. Y doctor va en minúscula, señor va en minúscula. Y DR ni DRA punto, no, no escribimos abreviaturas. En redacción tratamos de no utilizar las abreviaturas. Bueno, ahora, veamos qué pasa con los gerundios. Resulta que el gerundio es esa terminación ando, endo, como trabajando, generando, preguntando, asistiendo, contribuyendo, etcétera, etcétera. Todas esas terminaciones ando, endo. Pero hay una forma de utilizarlo de una manera correcta o cómo reviso, cuando llegamos a la última parte, de que yo debo revisar el texto y cómo reviso si mi gerundio está bien empleado. ¿Por qué es importante? Porque a veces es imperceptible el error, pero en otras ocasiones confunde y hace que el texto, hay un no sé qué, no sé dónde, que hace que no sea agradable, que no se entienda fácilmente. Y muchas veces el problema es el gerundio. En vez de eliminarlo, aprendamos a utilizarlo. Entonces, veamos aquí esta oración que tenemos en pantalla. Dice, cambiamos la estrategia mejorando los ingresos a fin de año. Aquí en esta oración, yo tengo un verbo que está conjugado, ¿cierto? Tengo mi verbo conjugado que es cambiamos. Ya te respondo, Diana. Tengo mi verbo que está conjugado que es cambiamos. Y tengo mi gerundio que es mejorando, ¿cierto? O sea, tengo verbo principal cambiamos y tengo mi gerundio mejorando. Pero resulta que yo voy a hacer la verificación de ese gerundio. Yo digo, voy a preguntarme cómo, cómo cambiamos la estrategia de ventas. Si la respuesta me la da el gerundio, ¿cómo cambiamos la estrategia de ventas? Respuesta, mejorando los ingresos a fin de año. Si eso me da la respuesta, es correcto. La otra manera de verificarlo es fijándonos si las dos acciones son simultáneas, es decir, cambiamos y mejorando son acciones que se realizan de manera simultánea. Si yo digo, no,
Yo primero cambio la estrategia y después de que cambio la estrategia es que me van a mejorar los ingresos, este gerundio que tenemos en pantalla está mal utilizado. Y uno dice, bueno, tengo dos opciones, o lo quito o digo otra cosa para utilizar un gerundio sí o sí. Y yo diría, cambiamos la estrategia de ventas. ¿Cómo la cambiamos? Implementando la venta al detalle. Miren que esta última, sí podemos decir que las acciones se realizan de una manera simultánea. Cambiamos y al mismo tiempo estamos implementando la venta al detalle. ¿Mm? Veamos otro ejemplo. El director revisó la propuesta aprobándola totalmente. Pregunto, ¿está bien o está mal utilizado este gerundio aquí? ¿Bien o mal? Señores, chulito, manito arriba si está bien. Este gerundio aquí, ¿cómo revisó la propuesta? ¿Yo la reviso y al mismo tiempo la apruebo? ¿O será que primero la reviso y después de la revisión es que yo la apruebo? Yo pensaría que no son simultáneas, ¿verdad? Que primero reviso y luego apruebo. Por lo tanto, este gerundio aprobándola está mal utilizado. Yo reviso y después apruebo. Ah, pero ¿cómo lo corrijo? Yo podría decir, el director revisó la propuesta y la aprobó totalmente. Es decir, elimine el gerundio, incluyo una I y utilizo otro verbo conjugado. El director revisó y aprobó la propuesta. La revisa y luego la aprueba. Acciones que no son simultáneas. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de uno verificar y empezar a utilizar bien ese gerundio, mirando y revisando que las acciones sean simultáneas. Creamos una guía basándonos en el manual. ¿Cómo la creamos? Basándonos en el manual. Cambiamos la estrategia de ventas. ¿Cómo la cambiamos? Implementando la venta al detalle. O el director revisó la propuesta. ¿Cómo la revisó? Teniendo en cuenta el código de comercio. Si yo me fijo que las acciones son simultáneas, bienvenidas, están bien. Está bien utilizado ese gerente. Ahora, si yo me quedo con la duda y no me queda claro el uso y digo, no, no sé, no estoy segura, mejor lo quito. Mejor elimino ese gerundio. Prefiero eliminarlo a utilizarlo mal. ¿Sí? Entonces, si yo digo en este taller, perdón, los 8, dice, la aseguradora ofrece un seguro especializado de hogar, protegiendo la estructura física de la vivienda y sus contenidos contra posibles riesgos. Entonces, yo tengo acá que mi verbo es ofrece. ¿Cómo ofrece un seguro especializado? ¿Protegiendo la estructura física? ¿Es la forma de ofrecerlo? No. Yo lo ofrezco poniendo un pendón, poniendo publicidad en redes sociales, pero no protegiendo la estructura física. Son cosas diferentes. Así que estaría incorrecto y tendría que corregirlo y cambiarlo por algo como la aseguradora ofrece un seguro especializado de hogar que protege o para proteger la estructura física de la vivienda y sus contenidos contra posibles riesgos. Y así con todas las oraciones que ustedes puedan construir. El gerente inició la reunión felicitando a los subalternos. ¿Cómo la inició? Felicitando. Fue la forma de iniciar su reunión y estaría correcto ese uso. Una empresa mejorará su eficiencia enviando a capacitación a sus empleados. ¿Cómo mejorará? Enviando a capacitación. Sería la forma correcta también. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto al gerundio, que por ahí se los estaba recomendando a algunos de ustedes. Y resulta que hay otro errorcito que quiero que lo tengamos en cuenta porque eh, es como de fijarse y es en cuanto al uso del qué. Yo en una oración o en un párrafo, no en una oración, en un párrafo, no puedo, no debo, no debería utilizar más de dos que, porque ahí es cuando yo empiezo a caer en ese error de cometer el queísmo, es el uso de muchos ques en el mismo párrafo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Empezar a buscar, ser conscientes de eso para eliminarlo. Miren, por ejemplo, en este párrafo que tienen en pantalla,
Y aquí simplemente me voy a dedicar a cazar estos ques. 1, 2, ques, 3, ques, 4 ques y 5 ques. Tengo 5 ques en un solo párrafo. Por supuesto que debo intentar decirlo de una manera diferente para eliminar ese queísmo. Ese es un error que es muy común, es muy habitual. Ustedes mismos hagan la prueba, autoevalúense, miren un texto de ustedes y resalten los que tienen. Si ustedes ven que en el mismo párrafo utilizaron más de 2 que, tienen que trabajar más en la eliminación del queísmo. Díganlo de una manera y se van a dar cuenta que empiezan a eliminar y a mejorar. Su lector es el que lo va a sentir, una lectura mucho más fluida. Ahora, en este mismo párrafo, al comienzo, yo lo leo y digo, acá hay un error. Les voy a mostrar, voy a cambiar acá mi colorcito. Yo digo acá, dice, el gobierno nacional, coma, voy a leer las comas en voz alta. El gobierno nacional, coma, junto con administradoras de riesgos laborales y EPS, coma. Yo tengo esta coma después de nacional y esta coma después de PS. Cuando yo veo esto, recordemos la fórmula número 3 de la coma, que es la coma de la frase explicativa. ¿Qué significa? Que lo que está entre comas me está explicando algo de lo anterior. Entonces, como cuando yo digo, mi hijo, coma, Juan Guillermo, coma, expliqué que mi hijo se llama Juan Guillermo. Eso es una coma de frase explicativa. Entonces, aquí yo digo que esto es una coma de frase explicativa porque están usando las dos comas, ¿cierto? Entonces, yo lo obvio porque para seguir, digamos que eso es una explicación adicional y no la tengo en cuenta. Mi sujeto sería únicamente el gobierno nacional. Entonces la oración continúa así, dice, el gobierno nacional se encuentran desarrollando. Y entonces digo, y esto me suena como raro este verbo. Y yo digo acá, se encuentran desarrollando. Tengo un verbo y ¿por qué suena raro? Porque mi verbo está en plural, encuentran, y mi sujeto lo tengo en singular, el gobierno nacional. Entonces digo, caramba, si está mal, porque si mi sujeto está en singular, debo cuidar y utilizar un verbo en singular. Si mi sujeto está en plural, debo utilizar un verbo en plural. Yo sé que ustedes, algunos de ustedes estarán diciendo, ah, no, Alba Lucía, es que el sujeto es todos estos. Ah, ok, perfecto. Si el sujeto es así, es todo ese completo, toda esta primera parte que voy a resaltar. Si mi sujeto es todo esto, señores, aquí tengo una coma mal puesta. ¿Qué es esta? Porque me está separando lo más importante de mi oración. Lo más importante es el orden lógico gramatical. Es decir, señores, que no vamos a poner coma entre un sujeto y un verbo, y entre un verbo y un complemento directo. Yo nunca digo, el gerente y sus colaboradores, coma, invitaron a una reunión. Yo no voy a poner esa coma. Así el sujeto sea extenso, el gerente, coma, el vicepresidente, coma, la coordinadora de calidad y los supervisores de cada área se reunirán en el auditorio principal. Yo no voy a poner una coma entre todo ese sujeto, así sea larguísimo, no voy a poner coma entre sujeto y verbo. Bueno, este es otro error, es el error de queísmo que quería resaltar. Ahora, me voy a otro error, no menos importante, pero que sí se nos está olvidando. Y esto es no solamente a ustedes, a muchas personas. Y son las tildes. Señores, las tildes todavía se usan, las tildes no han pasado de moda, las tildes son útiles, sobre todo en este momento en donde la mayoría
de las comunicaciones se hace por escrito. Es decir, mandamos correos, mandamos WhatsApp, completamos en aplicativos la información. Es decir, todo el tiempo lo estamos dejando por escrito. Entonces, no es lo mismo si yo digo, envíe la información a la secretaria y lo voy a escribir en el chat, tal cual como yo lo estoy diciendo. Y yo digo, envíe, ay, perdón, voy a poner acá en el chat, envíe con el acento en la I, con tilde en la I, envíe la información, o digamos que voy a solicitar algo, envíe la información a la secretaría, ¿cierto? Yo digo, envíe la información a la secretaría. Así como lo pronuncié, lo escribí. Envíe con tilde en la I la información a la secretaría. Pero resulta que el problema es que si la persona no tiene claro o sencillamente no le ve la importancia a las tildes, podría decir, no se la sabe, dice, envíe la información, envíe con tilde en la E, la información a la secretaría. La persona podría decir, ah, bueno, perfecto, me está informando que la información se envió a la secretaría, ¿verdad? Que no hay que hacer nada, porque sencillamente vio la tilde en un lugar diferente. Pero ¿y entonces qué pasa si yo lo dejo sin tildes? Y si yo dejo esto sin tildes, lo dejo a decisión de quien lo recibe. Envíe o envíe, ni idea, la información a la secretaria. Ya le quité la tilde, porque no es la secretaría, sino la secretaria. Entonces, señores, las tildes nos pueden cambiar absolutamente todo. Y para eso son las normas que tenemos de las tildes, que yo les decía ahí, que les debemos identificar a qué grupo corresponde una palabra, según el acento o la mayor fuerza de voz. Es decir, que si yo tengo una palabra, y voy a utilizar aquí las palabras que tengo en mi pantalla, y yo digo la palabra solución. La palabra solución tiene el acento en la última sílaba, voy a aprovechar y la voy a dividir, en la última sílaba, solución. Y yo digo, es una palabra del grupo número 1, sinónimo, o es lo mismo decir, como aprendíamos de niños, que es una palabra que pertenece al grupo de las agudas, ¿verdad? Grupo número 1. Yo les decía, contemos de derecha a izquierda. Donde yo esté mi mayor fuerza de voz, voy a decir el grupo al que corresponde. Solución, grupo número 1. Pero resulta que voy a buscar aquí una palabra del 2 como automóvil. Voy a empezar a contar. Aquí tengo automóvil, aquí donde les estoy señalando en pantalla. Y digo, automóvil, no, automóvil. Es una palabra que pertenece al grupo número 2, automóvil, o una palabra del grupo número 3. Cuento, voy a utilizar a máscara que tengo acá. Entonces digo máscara. Voy a contar de derecha a izquierda y digo máscara, grupo 1, máscara, grupo 2, máscara. Palabra del grupo número 3. Resulta que según el grupo al que corresponde, yo le voy aplicando las normas de las tildes. Entonces digo, a las palabras del grupo número 1 les voy a marcar tilde cuando terminen en la letra N, cuando la palabra termine en la letra N, como la palabra solución, en la letra S, en N, en S o en vocal, como envió, ¿cierto? O como envié. Palabras del grupo número 1 tienen tilde cuando terminan en N, en S, en vocal. A las palabras del grupo número 2 les voy a marcar tilde cuando termine esa palabra en una letra diferente a la N, a la S o a la vocal. Tal es el caso de automóvil, por eso tiene tilde. Es una palabra del grupo número 2, ¿verdad? Resulta que
tenemos las del 3. Bueno, por supuesto que siempre van a llevar tilde, como máscara, como pájaro, ¿verdad? Y resulta que por ahí les decía que cuando tenemos dos vocales abiertas juntas, como el caso de océano, que aquí tengo, océano, yo voy a formar sílabas independientes. Es decir, separaría esta palabra de esta manera. Por eso, océano es una palabra que pertenece al grupo número 3 y tiene tilde porque todas las palabras del grupo número 3 llevan tilde. ¿Vale? Acá hay otra palabra del grupo número 3, como lágrima, perdón. Hay una palabra del grupo número 2 que le pongo tilde, azúcar, porque termina diferente a N, a S, a vocal. Tengo a González, que es una palabra del grupo número 2, y le pongo tilde porque termina en Z, diferente a N, a S, a vocal. Al igual que Ángel, que también del grupo número 2, ¿cierto? Pero resulta que voy a borrar esto y les voy a mostrar unas excepciones. Entonces yo tengo aquí, un momento, las excepciones a las normas, a estas normas, y es decir, priman sobre las normas, esta excepción. ¿Y qué es lo que nos dice la excepción? Que cuando yo tengo el acento en una vocal cerrada, en una I o una U, y lo voy a poner en el chat, y está acompañada esa vocal cerrada de una vocal abierta, yo siempre debo poner tilde a la vocal, se los voy a poner en el chat, a la vocal cerrada y U, ¿no? Cuando yo tengo el acento en una vocal cerrada IU y está acompañada de una vocal abierta AEO, debo tildar a la vocal cerrada. Siempre. Y entonces aquí tenemos varios casos. Tenemos ortografía. Tenemos el acento en la I, que es una vocal cerrada. La acompaña la A, que es abierta. Automáticamente le pongo la tilde a la vocal cerrada y no pertenece a ningún grupo. Pertenece al grupo de la excepción. Nos pasa lo mismo aquí con baúl, que tiene tilde por excepción, con prohíbe, la H es muda e invisible, es decir, tiene tilde porque tengo el acento en la cerrada I y está acompañada de una O, que es una vocal abierta, y le pongo la tilde. Igual que increíble, tengo el acento en la cerrada I y está acompañada de la vocal abierta E. Igual que energía, igual que tío. Y tío, que uno diría es un monosílabo, no lo es, dejó de ser monosílabo por la excepción. Lo mismo le pasa a día o a río. Tienen el acento en la cerrada y acompañada de una vocal abierta. Resulta que además de esta excepción, hay un cuadrito de excepciones que ustedes tienen ahí. Este es el cuadro de las excepciones. Son los únicos monosílabos a los cuales yo le pongo la tilde. ¿Para qué? Para diferenciarlos unos de los otros. Son escritos de la misma manera, pero lo único que los hace diferentes es la tilde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los monosílabos no tienen tilde. Monosílabos, por ejemplo, como el fue, lo voy a poner en el chat, no lleva tilde, fue no lleva tilde, dio no lleva tilde, pie no lleva tilde, vio, de ver, no lleva tilde. Esos monosílabos no tienen tilde. Solo vamos a poner tildes a los que ustedes tienen en sus pantallas, a la izquierda de sus pantallas. Él dijo, él aprobó, él autorizó, va con tilde. El más de cantidad, fuiste tú quien dio la orden, estoy reemplazando a la persona, va con tilde. Necesito esa información para mí hoy. Pronombre va con tilde. El té de planta que ustedes se toman, quiero un té, va con tilde. El de, necesito que dé la información precisa. Del verbo dar va con tilde. El qué de interrogación, ¿qué dijo? ¿Qué pasó? ¿Qué servicios prestamos? ¿Qué interés? Aún de todavía va tildado. Debo ingresar a la sala y aún
no he terminado de almorzar y todavía no he terminado de almorzar, va con tilde. El sí está claro y ustedes me dicen sí, va con tilde, o volvió en sí de pronombre también va con tilde. Y el sé, de saber yo solo sé con tilde, que nada sé con tilde. Todos los que están al lado derecho no llevan tilde. ¿Sí? Esa es la norma de las tildes. ¿Preguntas hasta aquí? No, señora. ¿Clarito para todos? Sí, señora. Muy, bueno, muy bien. Bueno, voy a resolver dudas por aquí. A Diana, que me dice en el chat. Empezar el correo al empezar el correo después de saludo, ¿ok? La frase es de manera atenta o me permite informar si están bien. No, me permito informar es una, igual que de manera atenta, son frases ya de cajón, ya están en desuso, así que no es lo ideal comenzar por ahí un texto. Lo ideal es que saludemos, inmediatamente arranco con la idea principal de mi documento, ¿sí? Informamos, enviamos, autorizamos la información, enviamos tal cosa, em, pero no poner me permito, ¿no? Hay que evitar esa construcción ahí. Algo que olvidaba. Eso en cuanto a los saludos, ¿no? Las siglas, recuerden que primero las siglas es hasta cuatro palabras la sigla, como manual de riesgo de crédito, ¿sí? Que tiene 3. La idea es que primero pongamos la definición, abramos paréntesis, pongamos en mayúscula sostenida la sigla y cerremos paréntesis. Si ya lo digo, se lo conté a mi lector el significado, la primera vez que lo usé, de ahí en adelante yo ya puedo anotar RMC. Y lo hago es primero le cuento qué es eso a mi lector y ya después ya sabe y solamente utilizo RMC. Cuando tiene más de 4 letras esa palabra, esa sigla, es otro tipo de siglas que se llaman acrónimos. Y ahí ya la norma nos dice que solamente debemos poner la primera letra en mayúscula. Tal es el caso de FECODE, de Avianca, de UNICEF, que solamente ponemos la primera letra en mayúscula. E incluso cuando se vuelve tan común esas palabras, como el caso de Avianca, pues ya no se utiliza ni la sigla, ni la definición de la sigla, porque se volvió como costumbre y ya no lo acostumbramos a ver de esa manera. Las siglas no tienen plural. Es decir, que cuando hablamos de las IPS, las hablamos como IPS, podría ser, pero a la hora de escribirla, ya no le ponemos ese plural a la sigla. El plural no lo da solamente el artículo, las IPS, las TIC, los CDT, ¿sí? No tienen plural esas siglas. ¿Dudas? ¿Inquietudes sobre No, esto? señora. ¿Clarito? Ok. Un minuto, ya. ¿Cómo escribimos los números y cómo escribimos las fechas? Entonces, cuando uno está redactando, excluyo aquí un informe financiero, un documento de este tipo, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero decirle a través del correo a alguien que voy a enviar 3 carpetas para el análisis, yo los escribo en palabras, es decir, los números del 1 al 10 y los múltiplos del 10 hasta el 100 los voy a escribir siempre en palabras, es decir, mando 3 carpetas para revisión en letras, ¿sí? Así es la escritura de los números, solamente vamos a exceptuar las fechas, las medidas, las edades, ¿no? Para la escritura de esto. Ahora, el primer día de cada mes escribimos la palabra primero completico. No escribimos uno, 1 de agosto, sino escribimos primero de agosto. Y el orden correcto es
lo voy a escribir, Bogotá, coma, día, digamos si estamos en Bogotá, ¿no? Para quienes estén en Bogotá, 1 de agosto en minúscula de 2025. Esta, como les puse en el chat, es la forma correcta de escribir. En el caso de Cartagena, en el caso de Bogotá, distrito turístico hace parte del nombre, ¿no? De Cartagena de Indias, distrito turístico, lo puedo poner. En el caso de Bogotá, el distrito capital, entonces sería Bogotá, lo voy a escribir, a D. espacio C. coma, digamos que ya no es 1 de agosto, sino hoy es 11, ¿no? 11 de agosto de 2025. Listo. Entonces, fíjense en lo que acabo de escribir. Yo pongo la abreviatura de DC porque hace parte del nombre de Bogotá. Bogotá D. espacio C. y continúo con la coma. La coma no la quito porque ese punto que yo tengo antes de la coma es de la abreviatura de C. No es un signo de puntuación, es de la abreviatura. Coma 11 de agosto de 2025. El 0 a la izquierda no se necesita ese 0, ¿no? Y lo menciono aquí que a veces he visto por ahí el 07 o el 08 no se necesita. Eso en cuanto a la escritura correcta de las fechas, salvo cuando estamos diligenciando formatos, claramente los formatos que a veces son en tablas o en cuadros, bueno, aquí ya ustedes ya no están redactando ahí, están poniendo o anotando datos. Entonces aquí ya no necesitan poner esta estructura o tener cuidado con esto, ¿no? Esas excepciones. El uso de los extranjerismos. Lo ideal es que utilicemos palabras en español porque escribimos en español, pero si yo estoy escribiendo algo y tengo un extranjerismo y lo quiero dejar por ABC o porque no encuentro una similitud al traducirlo, etcétera, yo lo puedo dejar, pero lo escribo en cursiva para que mi lector sepa que es tomado de otro idioma. O sea, hago la salvedad ahí, ranking, trending, lobby, gourmet y lo dejo en cursiva. Lo utilizo, pero en cursiva. Bueno, eso como las cosas adicionales. Adicionalmente, si a alguien le está costando un poquito de trabajo, bueno, preguntas sobre esto, alguno de los errores, ¿alguien tiene alguna otra duda con esto? No, señora, por ahora no. Clarito, clarito. Sí, señor. Muy bien. Bueno. Perdón, voy a